Hola, buenas tardes o buen día. Continuando con nuestras clases de física y de la parte de electricidad y circuitos, ya habíamos visto electrostática, también vimos lo que es la corriente eléctrica, tanto la corriente alterna como la corriente continua, y ahora vamos a continuar con el tema de los circuitos serie y paralelo. Primero vamos a ver qué es una conexión en serie y qué es una conexión en paralelo. Bien, supongamos un circuito muy sencillo que esté compuesto de una fuente de voltaje o una batería y tengamos a dos resistencias R1 y R2. Si estas resistencias están conectadas una seguida de la otra, es una conexión en serie. Obviamente, esta fuente de voltaje va a producir una corriente eléctrica que va del positivo al negativo, pero no va en este sentido, sino que sale del positivo, hace todo el recorrido y vuelve al negativo. Por eso lo representamos con esa flecha y con la corriente I. Y a su vez tenemos nuestras dos resistencias R1 y R2 conectadas una seguida de la otra, y esa es la conexión en serie. ¿Qué pasa cuando la conexión es en paralelo? Bien, es el caso que tenemos acá. Las dos resistencias están una al lado de la otra o en paralelo, por eso se llama conexión en paralelo. Y también tenemos nuestra fuente de alimentación que genera voltaje a mi circuito. También la corriente va a ir de positivo a negativo en este sentido. Pero ¿qué va a pasar? Cuando llegamos a este punto, la corriente se va a bifurcar, una parte va a ir por arriba y la otra parte va a ir por abajo. De manera que yo voy a tener acá una corriente I1 y acá voy a tener una corriente I2, la que corresponde a la resistencia 1 y la resistencia 2. Acá pasa lo mismo, también tengo en esta resistencia R1 una I1 y en la R2 una corriente I2. Por otro lado, lo mismo pasa con los voltajes. En cada uno de estos componentes de mi circuito tengo un voltaje en particular. Acá voy a poder medir un voltaje 1, acá un voltaje 2, y acá lo mismo. En la resistencia 1 tengo mi corriente I1 y mi voltaje 1, y lo mismo para la resistencia 2 con mi corriente 2 y mi voltaje 2. Vamos a empezar a ver cómo se hacen cálculos en nuestros circuitos. Para hacer los cálculos de circuitos nos basamos en dos leyes, son las leyes de Kirchhoff. Lo van a ver escrito de esta manera. No importa cómo se escribe, en realidad es con dos H, me estoy dando cuenta ahora, es así. Nuestras leyes de Kirchhoff son tres, pero a nosotros solamente vamos a usar las dos primeras, que son las que nos sirven, que es la ley 1 de nodos y la ley 2 de mallas de circuito. La ley 1 o de nodos. ¿Qué es un nodo? Por ejemplo, cuando en un circuito tengo conectados dos o más componentes, se genera un nodo. En este circuito que está acá, esto que está acá, que lo voy a marcar en otro color, vendría a ser un nodo. Y esto que está acá también es otro nodo dentro de mi circuito. La primera ley dice que la corriente que ingresa a un nodo es igual a la corriente que sale del nodo. Lo cual es muy sencillo. Si yo lo amplifico, tengo una corriente así que se bifurca en dos corrientes. Le vamos a poner a esta I1 y a esta le vamos a poner I2 e I3 en mi nodo que ocurre esta bifurcación. Lo que dice la primera ley de Kirchhoff es que la corriente que ingresa es igual a la que sale, es decir, que la corriente I1 es igual a la suma de I2 más I3. Es decir, la corriente entrante es igual a la suma de las corrientes salientes. Eso es simplemente la ley 1 de Kirchhoff. Vamos a la segunda ley de Kirchhoff, que es la ley de mallas. ¿Qué son las mallas? Las mallas son zonas cerradas de circuito. Por ejemplo, esta es una malla, que es un circuito donde hay toda una celda cerrada. ¿Cuál es la ley de mallas de la segunda ley de Kirchhoff? Bien, dice que el voltaje de la generador o de la fuente de la malla es igual al voltaje de o la suma de los voltajes de cada uno de los componentes de la malla. Es decir, el voltaje B1 y B2, que son los dos componentes de mi malla,
sumado debe dar igual al voltaje de la fuente. Es decir, el voltaje de mi fuente es igual a V1 más V2, en este caso. Si yo en la malla tuviera 3 o 4 voltajes, pues bien, la suma de todos esos voltajes tiene que ser igual a la suma del voltaje de la fuente. Entonces, resumiendo, nuestras dos leyes de Kirchhoff nos dicen que en todo nudo dentro de un circuito o nodo, la corriente que ingresa es igual a la suma de la corriente que sale, I1 es igual a I2 más I3 en este caso, o si lo vemos al revés en este otro nodo, la corriente que ingresa es I1 e I2 y la corriente que sale, supongamos que la llamemos I, en este caso I1 más I2, que es la que ingresa, es igual a la corriente I que sale. Sería un nodo al revés, sería un nodo que se bifurca en dos corrientes y sale una sola. Pero en los dos casos la ley es la misma, la suma de las corrientes que ingresan es igual a la suma de las corrientes que egresan. La segunda ley, la de mallas, que me dice que en toda malla la suma de los voltajes dentro de la malla es igual al voltaje de la fuente. Y así con estas dos leyes vamos a poder resolver todos nuestros circuitos y todos nuestros problemas de circuitos eléctricos. ¿Cuáles son las consideraciones que tenemos que tener en cuenta para resolver tanto circuitos series como circuitos paralelos? Es muy simple. Como ustedes ven, la ley de Ohm, si recuerdan, la voy a poner acá, en un recuadro aparte. La ley de Ohm, que lo vimos en la clase pasada, decía que el voltaje es igual a I por R. Es decir, voltaje igual al amperaje por la resistencia. Voltaje igual a corriente por resistencia. Esta ley y las dos leyes de Kirchhoff alcanzan y sobran para resolver nuestros ejercicios. ¿Cuáles son las condiciones o consideraciones que tenemos que tener en cuenta? Primero, ¿qué pasa con los voltajes, las resistencias y las corrientes tanto en un circuito serie como en un circuito paralelo? Pues bien, primero analicemos el voltaje, luego vamos a analizar las corrientes y luego las resistencias. ¿Qué ocurre con el voltaje? En un circuito serie, como se trata de una malla, el circuito serie, pues bien, el voltaje V1 más el voltaje V2 más todos los voltajes que haya va a ser igual al voltaje total de la fuente. Eso es lo que ocurre con los voltajes en el circuito serie. En cambio, en el circuito paralelo no sucede eso, sino que tanto el voltaje V1 es igual al voltaje V2, que a su vez es igual al voltaje de la fuente. Es decir, que en mi circuito paralelo el voltaje V es igual al V1 y es igual a V2. Entonces van viendo las diferencias. En el serie los voltajes se suman, en el paralelo los voltajes no se suman porque son todos iguales. Ahora, ¿qué pasa con la corriente? Como en mi circuito serie no es una malla que no tiene nodos, no hay bifurcaciones de corriente. Entonces, mi corriente I total del circuito es la misma que la I1, que a su vez es la misma que la I2. Pero en el circuito paralelo hay una bifurcación, entonces la corriente I no es la misma que I1 que I2. De hecho, la corriente I es igual a la suma de I1 más I2. Entonces, mi corriente I total va a ser igual a la suma de I1 más I2. Entonces, ya vimos qué pasa con el voltaje y con la corriente en la serie y en el paralelo. Nos falta ver la resistencia. Bien, la resistencia en un circuito en serie, que están una al lado de la otra, es simple. La resistencia total es igual a la suma de la resistencia. Es igual a R1 más R2 más todas las resistencias que tengamos. Pero en el circuito paralelo, las resistencias no se suman directamente, sino que se aplica esta fórmula que les voy a poner acá. La resistencia total es igual a 1 dividido 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre todas las R que tengamos en nuestro circuito. Entonces, concluyendo, en un circuito serie los voltajes se suman. En un circuito paralelo los voltajes son todos iguales. En un circuito serie las corrientes son todas iguales y en un circuito paralelo las corrientes se suman.
Como ustedes ven, están invertidas la corriente y el voltaje en un circuito serie con un circuito paralelo. Y por último, las resistencias en el circuito serie se suman directamente. En el circuito paralelo hay que aplicar la ley de las inversas, se llama. Es decir, la resistencia total es igual a una fracción de la inversa de las inversas de cada una de las resistencias. Es decir, 1 dividido 1 sobre R1 más 1 sobre R2 y así sucesivamente. Entonces, con estas consideraciones ya podemos resolver todos nuestros ejemplos y ejercicios de circuito serie y de circuito paralelo. Yo ahora voy a resolver algunos en el pizarrón para que ustedes después los puedan resolver solos. Voy a borrar esto. Voy a dejar mi ley de Ohm porque esa es la ley madre para resolver todo. Y vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tengamos una fuente de 12 volts y una resistencia R1 y una resistencia R2 cuyos valores son, me fijo que el valor le di, 2 ohm y 3 ohm. Y voy a calcular el voltaje, la resistencia y la corriente que circula por cada una de las resistencias si las conecto en serie o si las conecto en paralelo. ¿Cómo sería esto? Primero, hagamos el esquema de una conexión en serie. Bien, sería mi fuente, viene mi resistencia R1, a continuación la resistencia R2 porque están en serie y ahí se cierra el circuito. Yo voy a tener una corriente I total, acá voy a tener una corriente I1, acá voy a tener una corriente I2 y acá un voltaje V1 y un voltaje V2. Primero que nada, para resolver todos los ejercicios de circuitos, tengo que hacer lo que se llama el circuito equivalente, que es un circuito en el cual hay una sola resistencia. Entonces, como es un circuito serie, habíamos visto que las resistencias se suman directamente. Entonces, la suma de R1 y R2 es simplemente 2 más 3 ohm. Entonces, puedo simplificar mi circuito simplemente poniendo una resistencia total RT con un voltaje y una única corriente I total, donde esta R es R12, le voy a llamar, que es la suma de R1 más R2, que vale 5 ohm, porque en el circuito serie se suma 2 más 3, 5. Bien, ya teniendo una única fuente de voltaje y una única resistencia, puedo calcular la corriente total aplicando la ley de Ohm. Si ustedes ven, de acá puedo despejar con I es igual a V sobre R. Entonces de acá pongo I total igual a mis 12 volts que tenía dividido mi resistencia total, que es 5 ohm. Y esto me va a dar en unidades de amper, porque esas son las unidades de corriente, un valor que da exactamente, no me acuerdo cuánto daba, 2,4. 2,4 amperes. Y esa es mi corriente I total. Ya tengo mi primer parte del problema resuelto. Ahora bien, ya calculé la I total, me vuelvo para atrás para calcular las corrientes en la R1 y en la R2 y los voltajes en la V1 y V2. ¿Qué pasaba en el circuito serie? En el circuito serie, la I total era igual a I1 y era igual a I2. ¿Se acuerdan en el pizarrón anterior? Entonces ya puedo saber que I1 vale 2,4 amperes e I2 también vale 2,4 amperes. Fácil. ¿Por qué? Porque en un circuito serie no hay bifurcaciones, la corriente es la misma. Solo me queda calcular V1 y V2. Muy simple. Yo ya tengo el valor de resistencia 1, porque es un dato, y acabo de obtener el valor de la corriente I1. Pues bien, aplicando la ley de Ohm, V1 va a ser igual a I1 por R1. 2,4 amperes por 2 ohm. Y esto me da 4,8 volts. Y ya calculé V1.
Ahora vamos con B2. Tengo el valor de I2, que como es en serie es igual, y tengo el valor de la R2, que es de 3 ohm. Entonces, I2 por R2 me da 2,4 amperes por 3 ohm. Y esto da, porque no me acuerdo, 7,2 volt. Entonces ya resolví mi circuito porque ya obtuve los valores de I1, I2, de B1, de B2 y la corriente I total. Y ahora tenemos que comprobar lo que decía la ley de Kirchhoff, de que en una malla la caída de potencial de cada uno de los componentes o los voltajes era igual al voltaje de la fuente. Y como ustedes ven, 7,2 más 4,8 volt me da los 12 volts, que es la fuente que tengo de mi problema. Entonces se cumple la ley de malla, segunda ley de Kirchhoff, en la que la suma de los voltajes B1 y B2 tiene que ser igual al voltaje de la fuente. 4,8 más 7,2 me da 12 volts. Y así resolví mi circuito serie. Ahora tendríamos que hacer lo mismo, pero conectando las resistencias en paralelo en vez de en serie. ¿Cómo sería eso? Bien, borramos todo esto. Y dibujamos mi circuito en paralelo. Tenemos la fuente, la resistencia R1, la resistencia R2 y cerramos el circuito. Y ahí están en paralelo. De la misma manera vamos a tener que calcular los valores de I1 y de B1 y los valores de I2 y de B2 y la corriente I total. Recuerdan, para calcular la corriente I total tendríamos que simplificar el circuito a un circuito de una única resistencia. ¿Cómo sería eso? Bien, ponemos el voltaje, ponemos una única resistencia que es la resistencia R12, así la vamos a llamar, con una única corriente I total. Qué feo me salió esto, lo vamos a mejorar un poquito. Ahí está. Lo que me falta saber es cuánto vale la R12. Bien, vamos a la fórmula de resistencias en paralelo, donde decía que una resistencia en paralelo es igual a 1 dividido 1 sobre la R1, 2 ohm, más 1 sobre la otra resistencia que es de 3 ohm. ¿Se recuerdan? 1 sobre R1 más 1 sobre R2 en su inversa, y eso obtengo el valor de R12. ¿Cuánto da? Es fácil. Les queda 1 dividido, me fijo porque no me acuerdo, 1/2 es 0,5 y 1/3 es 0,33. De manera que 0,5 más 0,33, esto queda 1 dividido, 1 dividido 0,83. 0,5 más 0,33, 0,83, periodo 3. De manera que mi resistencia 1,2, si hago este cálculo, me queda de 1,2 ohm. 1 dividido 0,83 periódico queda 1,2. Y este es el valor de esta resistencia, que es la que reemplaza a la suma de estas dos. Con este voltaje y esta resistencia puedo calcular mi corriente total aplicando la ley de Ohm, y me queda I total igual a B, 12 volt, que era el dato del problema, dividido mi resistencia total, que es de 1,2 ohm. ¿Cuánto me da mi corriente I total? 10 amperes. 12 dividido 1,2 me da 10 amperes. Entonces ya obtuve mi valor de I total como 10 amperes. Ahora tengo que calcular los valores de las corrientes en cada una de las resistencias. Pero ¿qué dato tenemos para usar? Como en un circuito paralelo, decíamos que el voltaje era el mismo tanto en B1 como en B2 como en B. Entonces, B1 va a ser igual a B2, va a ser igual a B, igual a 12 volts. Entonces, si ya sé que el voltaje B1 es 12 volts y tengo el valor de la R1, puedo calcular la I1. ¿Cómo hago? Aplico ley de Kirchhoff y digo que I1 es igual a B1 sobre R1, es decir, 12 volts dividido 2 ohm.
12 dividido 2 me da 6 amperes. Y ahora vamos con la I2. I2 sería V2 sobre R2. V2 es el mismo que V1, 12 volt. R2 es de 3 ohm. 12 dividido 3 me da 4 amperes. Y como vemos, ahora se nos cumple la primera ley de Kirchhoff, que decía que la corriente que ingresa tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen. Y si nuestra corriente total era 10 amperes, bien, I1 más I2, 6 más 4, me da 10 amperes. Y se cumple la primera ley de Kirchhoff. Esto es todo de los circuitos sencillos en serie y paralelo en la forma en que se resuelven. ¿En qué cambiaría de que en vez de 2 resistencias fueran 3 resistencias? En nada. Simplemente yo acá agregaría otra resistencia más, o si fuera en serie serían 3 resistencias lineales, y solamente en mi fórmula acá tendría que agregar más 1 sobre el valor de mi tercera resistencia. Eso es todo. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque les voy a pedir a ustedes que resuelvan y me manden el resultado por mail un circuito que está compuesto por los siguientes componentes. Tenemos una fuente de voltaje de 12 volt y 3 resistencias, la R1, la R2 y la R3, cuyos valores le vamos a poner 2 ohm, 3 ohm y 1 ohm. Y ustedes me van a tener que calcular B1, B2, B3, I1, I2, I3 y I total, tanto para una conexión serie como para una conexión paralela. Es decir, van a tener que hacer una fuente con la R1, la R2 y la R3, o la misma fuente conectándolas en paralelo R1, R2, R3 y resolver de la misma manera que resolvimos recién, pero lo único que cambia es que son 3 resistencias en vez de 2. Es decir, en este caso mi R total va a ser igual a R1 más R2 más R3, y en este caso mi R total va a ser igual a 1 dividido 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Intenten resolverlo. Si tienen alguna duda me mandan a consultar por mail, y si no, adelante, que es fácil resolverlo, y además ustedes pueden verificar si hicieron bien las cosas, porque tanto en el circuito serie como en el circuito paralelo tienen que comprobar que la suma de los voltajes o de las corrientes sean igual al voltaje total o a la corriente total. Bueno, esto ha sido todo para esta clase. Nos vemos en la próxima.